Hola familia, soy León Márquez, creador de Odonto Academy. Este es el tercer y último video sobre el manejo del paciente odontológico con hipertensión arterial. Y al igual que en el segundo video, será con un enfoque completamente dirigido a los odontólogos. Así que comencemos. Consideraciones farmacológicas. Existe una serie de interacciones potenciales entre los fármacos que recibe el paciente hipertenso como parte del tratamiento y los que pudiera prescribir el odontólogo. Antihipertensivos y diuréticos pueden causar hiposalivación. De igual manera pueden causar hipotensión ortostática. Tenemos que ser cuidadosos al levantar al paciente del sillón dental y darle tiempo para que se incorpore, pues movimientos bruscos pudieran generar mareos o síncope debido a la falta de flujo cerebral. Por fortuna, esta sintomatología desaparece o la persona recobra la conciencia con rapidez y se le coloca en posición supina para regularizar el flujo cerebral. Existen interacciones entre antihipertensivos y los AINE, cuyo resultado es la pérdida del control sobre la hipertensión arterial. El efecto prolongado de la ingesta de los medicamentos en personas sanas incrementa la resistencia vascular periférica y la función cardíaca. Producen un aumento en la cifra de la presión arterial de 5 milímetros de mercurio y aumentan el riesgo de paro cardíaco. También es conocido el efecto tóxico sobre los riñones que el uso del AINE puede llegar a producir. En cuanto a consideraciones con el anestésico, en pacientes con hipertensión arterial etapa 1 se pueden emplear anestésicos con y sin vasoconstrictores adrenérgicos o no adrenérgicos. No existe contraindicación en anestésico a pacientes con hipertensión arterial etapa 2 sin daño a órganos blancos. De hecho, deben de utilizarse anestésicos con vasoconstrictor siempre y cuando se respeten las dosis terapéuticas. Recordemos un poquito de farmacodinámica, que la dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima que nos dará un efecto y la dosis máxima que generará toxicidad. Y solamente para indagar un poco en el punto de los vasoconstrictores, deben emplearse anestésicos con vasoconstrictor, pues este fármaco contribuye a lograr una anestesia duradera y profunda. Permitirá llevar a cabo procedimientos dentales sin sobresaltos ni dolor para el paciente. De lo contrario, la ansiedad y los estímulos dolorosos generarán la liberación de adrenalina endógena en mayor cantidad que la que puede contener un cartucho de anestésico local. Debemos destacar el efecto benéfico del vasoconstrictor, que reduce la toxicidad del anestésico local y brinda mayor seguridad para el paciente. La Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, y la Asociación Dental Americana, American Dental Association, recomiendan el uso de los anestésicos locales con vasoconstrictor en pacientes con hipertensión arterial y restringir la dosis de epinefrina a 0.2 miligramos, que es la dosis correspondiente a la cantidad contenida en 20 mililitros de anestésico local. A una concentración de 1 a 100.000, esto equivale a más de 11 cartuchos. En pacientes hasta con cifras de 179 y 109 y que no tienen daño a órgano blanco, se recomienda el empleo de 0.54 milímetros de epinefrina como dosis máxima, cantidad contenida en 3 cartuchos de anestésico con vasoconstrictor a una concentración de 1 a 100.000. Ahora veremos las contraindicaciones del anestésico. Pacientes hipertensos no controlados. Pacientes usualmente controlados que presentan cifras de presión arterial mayores a 179/109 milímetros de mercurio. Pacientes con enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas. Pacientes usando beta bloqueadores adrenérgicos no selectivos, tales como atenolol, propanolol y timolol. Estos aumentan los efectos de los vasoconstrictores, generando hipertensión y bradicardia secundaria refleja. Pacientes con arritmia no tratada o refractaria al tratamiento. Pacientes con enfermedades al miocardio reciente en los que no han transcurrido aún 6 meses. Pacientes con puentes o desviaciones coronarias en los que aún no han transcurrido 6 meses, ya que posterior al procedimiento existe inestabilidad eléctrica cardíaca. Pacientes con angina de pecho inestable. Pacientes que reciben antidepresivos tricíclicos y, para finalizar, pacientes que consumen cocaína. Y de igual manera que en la diapositiva anterior, debemos de tener ciertas consideraciones cuando se utiliza el anestésico. En todo paciente, y en especial en aquellos con enfermedades cardiovasculares, debe aspirarse antes de depositar el anestésico local, pues de esta manera disminuye el riesgo de producir inyecciones intravasculares, lo cual puede producir toxicidad generada por el fármaco. Está contraindicado el uso de inyecciones intraligamentares
reglamentarias o intraóseas, pues no podría tenerse el control de la cantidad del anestésico local que se absorbe en el ligamento periodontal o en la médula, y este puede llegar a pasar a circulación. En general, si aplicamos este tipo de anestesia, equivaldría a realizar una inyección intravascular. En cuanto a toma de impresión final, está contraindicado el empleo de hilo retractor de tejidos impregnado con epinefrina, ya que no puede cuantificarse cuánto podría absorberse a través del surco gingival o del ligamento periodontal. En cuanto a manifestaciones bucales, no genera lesiones bucales específicas. Quizá las únicas que pudieran observarse sin ser frecuentes o de gravedad son hemorragias generadas por la elevación súbita de la presión arterial y la ruptura de vasos sanguíneos de pequeño calibre. De todas las reacciones secundarias que existen, la más importante es la hiposalivación, condición que es más grave entre mayor sea el número y dosis de fármacos que consuma la persona. Incrementa la susceptibilidad de caries y periodontitis. También implica una deficiencia de la disponibilidad de inmunoglobulina A, que ayuda a combatir las infecciones de la mucosa oral, lo cual hace al paciente más susceptible y pueden presentar reacciones liquenoides. También tendremos problemas de adaptación y sellado de prótesis removibles y totales. Aún con aparatos bien diseñados, es probable que genere lesiones en la mucosa oral, ya que la saliva favorece a la adherencia entre la superficie de la mucosa y la prótesis. También tiene una repercusión en el sentido del gusto, disminuyendo el sabor. La hiposalivación deberá ser valorada y se tiene que tomar en cuenta para el plan de tratamiento a corto y largo plazo. Debemos de sugerir un control estricto de placa dentobacteriana al paciente, ya que, como se mencionó antes, la susceptibilidad a la periodontitis y a padecer caries es alta. Tenemos que sugerir el empleo de enjuagues bucales que contengan clorhexidina, recomendar el uso de goma de mascar que contenga xilitol o Recaldent y en extremos casos utilizar un sustituto de saliva. Tenemos que tener citas de mantenimiento más frecuente para que en dado caso de que el paciente adquiera una nueva caries la podamos detectar mucho antes. Los bloqueadores de los canales de calcio pueden producir agrandamiento gingival en algunos pacientes con prevalencia de 1.7 hasta 38% de hiperplasia en las encías a quien los toma. Los varones son los más afectados. Se caracteriza por el aumento de volumen en la encía bucal y lingual, en especial en la zona anteroinferior. Fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo el captopril o el enalapril, así como bloqueadores de los canales de calcio, pueden producir trastornos de la percepción de los sabores. Y con esto concluimos el video sobre cómo tratar al paciente odontológico con hipertensión arterial. Si tienen preguntas adicionales a los videos que acabo de hacer, por favor déjenme el comentario y les voy a contestar lo antes posible, o me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Muchas gracias.